Son las 17 minutos, las 9 y 7 minutos en Canarias. Saludo ya a Pilar Cernuda. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches. A Javier Caraballo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muy buenas noches. Y a Paco Maruenda. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a los tres. Comentaba yo antes al comienzo de esta brújula, bueno, de este tema hablarán los compañeros de deporte, claro, pero tragedión, al borde del tragedión en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Están a punto de la tragedia nacional, del duelo en el país, casi eliminados del Mundial. Es que no es que hayan perdido el partido, es que les han humillado, ¿eh? Yo no sé nada de fútbol, pero estaba en la redacción escuchando los gritos y yo, ¿pero quién ha marcado ahora? Y dice, otra vez los croatas. O sea, es que 3 goles a Argentina en los croatas, ¿no? Me parece. Sí. Nos contaba el corresponsal Ángel Sastre que están llorando por allí hoy. Me choca. Y eso que todavía no han sido eliminados. Que lo comentaban en la retransmisión, porque yo no he podido ver el partido, pero hay una tendencia en redes sociales que además causa mucha gracia, a mí me la causa y a todo el mundo, por la cantidad de insultos que son capaces de ir engatillando los argentinos contra los futbolistas. Supongo que se estará haciendo ahora contra el portero de Argentina por ese gol que le ha brindado a alguien de Croacia, o contra Messi, que ya sucedió el otro día por el gol que falló. Y empiezan, son un montón de insultos en redes sociales, vídeos, y muchas veces todo eso, que nos parece muy gracioso, lo único que se nos olvida es que supone una humillación muy grande para las personas, y que además en Argentina el riesgo real de que puedan agredir a uno de estos jugadores o a alguien de su familia, ese riesgo real existe. Con lo cual, si miramos la gracieta desde ese punto de vista, a mí ya no me hace tanta gracia. Y que se pueda linchar a unos futbolistas porque pierdan un partido de fútbol, yo entiendo que toda Argentina esté hoy dolida, decepcionada, pero de ahí a considerar otra cosa a los jugadores, vamos a tener cuidado con este tipo de linchamientos en redes sociales, aunque nos produzca mucha gracia, porque después, si hay algún desarmado, que siempre los hay, que se siente animado por todo esto y se le va a la cabeza, pues entonces lo lamentaremos. Sí, poca broma con la violencia. Paco, ¿tú eres futbolero o no? No, sí, no lo soy. Me interesa solo como fenómeno sociológico. Claro, a mí también, por eso lo he comentado. Yo poco entiendo de deportes, pero es verdad, un acontecimiento nacional. En un país como Argentina, como España, que se vive el fútbol con esa pasión tan enorme, pues es lógico que se desate pues ese sentimiento de frustración, y teniendo en cuenta además que tiene buenos jugadores, hasta donde yo sé. Pero bueno, los compañeros que vienen luego saben muchísimo más. Pero bueno, a mí siempre la verdad es que lo del fútbol me llama la atención, que gente que cobra millones de euros, en este caso son otras cifras, pero bueno, luego en sus equipos cobran cifras espectaculares, pues cumplan tan mal con su papel. Y frente a un equipo, dicho con todo el respeto, como Croacia, pero España también sufrió con la barrera defensiva de Irán, y el partido también, por lo que me han comentado y he leído, pues era más bien el comportamiento del equipo español fue más bien lamentable. Bueno, dejamos el fútbol para los compañeros de deportes, hablamos ya de lo que ha sucedido hoy en este país. La calle se moviliza de nuevo contra esa decisión judicial que conocíamos esta tarde, la decisión del tribunal que condenó a La Manada a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual, de dejar en libertad provisional a los 5 condenados bajo fianza de 6.000 euros. La salida de prisión es inmediata, posiblemente se llevará a cabo mañana cuando hagan efectiva esa fianza de 6.000 euros, y de nuevo se instala un sentimiento de incredulidad y de incomprensión en la calle. La sociedad está herida. La sociedad está harta de que pasen cosas como esta, de que no haya una respuesta ajustada, porque no entendemos que esté el caso de Alsasua y haya semejante movida y semejantes condenas, esté esto y pasen estas cosas. Es que no entendemos cuál es el concepto de justicia. Yo cada vez tengo más claro de que el poder hace sus leyes para ellos, para salvarse ellos, y los demás que os den 2 duros. Bueno, ha hablado esta tarde la ministra de Justicia, mujer, la escuchábamos hace unos minutos, Dolores Delgado, para pedir no tanto reformas legales, sino, ha dicho ella, reformas mentales y mucha más perspectiva de género en la carrera judicial. Tanto para ingresar en las carreras judicial, fiscal, de letrados de la Administración de Justicia, para ejercer la abogacía, para la propia licenciatura en Derecho, tenemos que tener una formación, desde luego, en género, y también una perspectiva en víctimas. Las víctimas son, al final, quien sufren un delito, y determinados delitos son especialmente dolorosos.
Bueno, las organizaciones feministas vuelven a pedir un protocolo de actuación sobre violencia sexual. Ven con preocupación cómo la gravedad de la situación que viven muchas mujeres no va acompañada de medidas sociales y políticas públicas que contemplen la prevención, la atención, la justicia, la reparación y la garantía de que no se repitan delitos sexuales. Lo han hecho público en un comunicado esta tarde. Al igual que sucediera con la sentencia de la Manada, ha habido 2 votos favorables a la libertad bajo fianza, entre ellos el del magistrado que fue partidario de la absolución, y un voto en contra, en este caso del presidente del tribunal, que se decantó por mantener en prisión a los condenados hasta 2021. Bueno, el tribunal ha considerado que no hay riesgo de fuga. Tampoco cree que haya riesgo de reiteración delictiva, en contra de lo que el mismo tribunal, que ahora les ha concedido esa libertad, había dicho hasta en 3 ocasiones antes, alegando que el riesgo de fuga sí que era alto. Bueno, se han convocado movilizaciones, manifestaciones para mañana en Madrid, en casi todas las capitales de provincia. Hoy ha habido concentraciones en Pamplona, en el Ayuntamiento, frente al Ayuntamiento, en Palma, en Barcelona, y los colectivos feministas vuelven a llamar a salir a la calle, como ya sucediera tras la sentencia. Bueno, no sé si creéis que esta decisión judicial de esta tarde del Tribunal de la Audiencia de Pamplona genera alarma social en la calle, a las puertas sobre todo de un nuevo 7 de julio San Fermín en Pamplona. ¿Creéis que más allá del debate jurídico no era el momento o era el momento más oportuno de esta decisión judicial? Vamos a ver, la decisión no me gusta nada, pero los profesionales del derecho ya la vez anterior dictaron una sentencia que a mí tampoco me gustó nada, pero que hay que acatarla. Otra cosa es respetarla, pero hay que acatarla, pero con argumentos de uno de los jueces que pedía la absolución, que a mí me parece incomprensible desde el punto de vista de la sensibilidad y de muchas otras cosas, pero es que los jueces no están para medir sensibilidades, sino para aplicar las leyes. Por tanto, me parece, no me gusta, me puede hasta indignar, pero son las leyes que tenemos. Y luego me ha sorprendido mucho las declaraciones de la ministra de Justicia, que haya que hacer algo así como un examen de personalidad y de concienciación social de que quieren estudiar la carrera de Derecho. Usted, es ir demasiado lejos. Yo no creo que ese sea el problema. En todo caso, habrá que legislar para que determinadas actitudes pues reciban el castigo que merecen, ¿no? Pero que ya alguien, y nada menos que un miembro del gobierno, que haga consideraciones respecto a las aptitudes de los ciudadanos para estudiar determinadas carreras, me parece muy serio. Legisle usted para que no ocurra esto. Ahora, a mí me parece verdaderamente, me parece hiriente la sentencia desde el punto de vista de los sentimientos y de los comportamientos. Pero, insisto, hay que acatarla, pero yo no la respeto, desde luego. Bueno, yo la verdad es que estamos ante un tema enormemente complicado desde el primer momento y que afortunadamente no es un tema habitual, ¿eh? Es decir, solamente hay que mirar los tribunales de justicia, las denuncias, etcétera, ¿no? Que hay una situación de indefensión muchas veces de las mujeres, es una obviedad, la hay, es decir, que existe micromachismo, lo hay, existe. Hay que felicitar a Pedro Sánchez, en otras cosas no lo haré, porque ha roto el tejado de cristal, el techo de cristal lo ha roto, lo ha destrozado con este gobierno donde ya no nos va a llamar la atención que haya más mujeres o más hombres, sino lo que miraremos afortunadamente si los hombres o mujeres que están en un gobierno, en un cargo, son buenos o no son buenos para ocuparlo. Es decir, porque ahora decimos, no, es que esta mujer es florero, pero no decíamos este hombre es florero. Y ha habido ministros florero, como ha habido también, y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Dicho eso, sí que es verdad que hay varias cuestiones a tener en cuenta. Una, yo tengo ganas de ver el auto. Es decir, quiero leerlo mañana, porque además de los dos, uno es mujer, ¿no? Entonces se le supone que esta juez mujer pues tendrá la sensibilidad, que yo también presupongo en el resto de jueces, ¿no? Que más que sensibilidad, y coincido muy bien las acertadas palabras que decía Pilar, ¿no? En el tema de que, además lo apuntó, los jueces no están para medir sensibilidades, sino para aplicar la ley, ¿no? Entonces es verdad que la ley dice que en este momento lo normal, pero también se le podría haber alargado el periodo. Entonces yo quiero ver por qué no ha alargado ese periodo de prisión provisional, porque como todo
todos nuestros oyentes saben, no es una sentencia en firme, sino que está recurrido y todavía tiene ese recorrido que tiene que producirse. Lo que no me gusta ya tanto es todo este movimiento ya que se genera, de hay que salir a la calle, hay que manifestarse un momento, un poquito de calma, es decir, esperemos a mañana a ver el auto, si el auto es acertado, si no es acertado, ¿no? Y tampoco me parece bien las palabras de la ministra, ¿no? Que es buena jurista y que tiene sus méritos, pero que en este caso, hombre, yo no veo que en las carreras de Derecho no haya sensibilidad hacia el tema de la mujer, es decir, que se enseña, yo soy profesor, y doy precisamente en Derecho, ¿no? Y realmente, pues yo creo que la gente está sensibilizada, en las aulas ya hay más mujeres que hombres por regla general, digo, por cierto, para que la gente que nos escucha lo sepa, y las nuevas generaciones de jueces pues salen con una gran preparación, hacen una oposición, y yo les presupongo que son sensibles no a aplicar, no al tema femenino masculino, sino a aplicar la ley, ¿no? Entonces cámbiese la ley, es decir, que eso es, porque los linchamientos y este tipo de actitudes no son buenos. A mí, desde el primer momento, y lo he dicho aquí, la sentencia, la gente que lo que llamamos la manada, es gente que me repugna profundamente, es decir, en lo personal, ese tipo de prácticas, comentarios, ese desprecio tan absoluto a la mujer, pero incluso lo diré, y quiero que se me entienda, lo que voy a decir, aunque ella hubiera consentido, me siguen pareciendo igualmente repugnantes como seres humanos, ¿no? Porque se aprovechan de una chica joven, no menor de edad, perdón, que acaba de salir de la minoría de edad, que supongo pues que había bebido alguna copa, como es lógico y normal, y como todos hemos hecho a esa edad. Por tanto, es gente repugnante, pero acá habrá que ver qué es lo que dice ese auto. Caraballo. Vamos a ver, a mí me resulta... Tengo mucho retorno. Me resulta absolutamente inexplicable que se haya dictado la libertad provisional en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque la ha decretado el mismo tribunal que la ha estado negando de forma sistemática durante los 2 años que llevan en prisión los 5 procesados, los 5 condenados de la manada. La prisión provisional tiene sus límites y son mucho más estrechos cuando no hay sentencia que cuando hay sentencia. Hasta que no haya sentencia, pues la libertad provisional tiene que ser una medida absolutamente extraordinaria, porque prevalece la presunción de inocencia. Sin embargo, durante todo ese tiempo, ese tribunal ha negado la libertad provisional de estos tipos, con diferentes argumentos, sobre todo diciendo que había riesgo de fuga o riesgo de reincidencia, alguno de estos. Ahora que ya hay sentencia, es mucho menos comprensible que se haya dictado la prisión provisional. ¿Por qué? Porque el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la que regula la prisión provisional, lo que dice literalmente es que cuando una persona ya está condenada, la prisión provisional puede prorrogarse hasta la mitad de la condena que se les ha impuesto. Es decir, si están condenados cada uno de los 5 miembros de la manada a 9 años, lo normal es que una vez que hay esa sentencia, no es firme, pero hay una sentencia, lo que tendría que haber hecho el tribunal es alargar hasta los 4 años y medio la prisión provisional, porque ahora está más amparada por la ley esa prisión provisional de lo que ha estado durante todo este tiempo atrás. Que el mismo tribunal que anteriormente la negaba, ahora con una sentencia la haya decretado, yo sinceramente no lo entiendo, y a las personas que le he consultado, jueces fiscales, tampoco lo pueden entender. ¿Qué me parece a mí? Pues que en ese tribunal se están tomando decisiones erráticas desde el principio, fruto de la presión de la calle, que es lo que me parece más inaceptable de todo. Este intento de que las sentencias judiciales se tengan que acomodar al sentir de la calle es una barbaridad de tal tamaño que ni siquiera quien lo dice se da cuenta de lo que está afirmando, porque eso nos lleva a los tiempos más oscuros de la historia. Bueno, yo insisto, os quiero preguntar, más allá de este debate jurídico que está abierto, ¿quién protege ahora a la joven víctima de la manada? ¿Quién dice que está a salvo de una represalia? Porque estos 5 condenados, que yo sepa, no se han arrepentido, no ha habido arrepentimiento. ¿Quién le dice a esta chica que está a salvo y que no tiene nada por lo que temer? Hasta que haya una sentencia firme. ¿Pero y por qué tiene que temer?
¿Tú qué estás prejuzgando? ¿Que los de la manada son delincuentes en potencia que van a ir a su casa a asaltarla? ¿No te parece una barbaridad eso? Bueno, en potencia no, yo no he dicho que sean delincuentes en potencia, digo que a sí, esta chica la han cometieron agredido. un delito, se les ha condenado. Yo no ¿Y tú creo crees que ahora, no creo que algún se día acerquen, estarán en libertad? No creo que ni se acerquen ni a la ciudad, Ferrero. Es que, vamos, saben muy bien en lo que se expone, ¿no? Bueno, esta tarde teníamos oportunidad de escuchar a María Durán, que es vicepresidenta de la Asociación de Juristas Temis. Ella dice que el riesgo no es que se escapen ahora mismo, no es que haya un riesgo de fuga, como ha valorado el tribunal, sino que delincan de nuevo. Hay riesgo de reiteración delictiva. Esto es lo grave. Es decir, de lo que hay riesgo es que vuelvan a organizarse y vuelva a pasar exactamente lo mismo que ha pasado. Esto es el riesgo. Por eso es un peligro para las mujeres que les hayan puesto en libertad. Bueno, yo creo que eso sinceramente es un despropósito, porque son gente joven que dentro de 3 años, imaginemos que la sentencia de 9 años fuera firme, ¿no? Pues en 3 años, probablemente o 4 como mucho, al menos, saldrían ya tal. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Esto pasa en muchos delitos donde puede haber reiteración, pero claro, entonces hemos de modificar todo el sistema legal español, que además hacerlo sería absolutamente inconstitucional, estableciendo un seguimiento permanente de todas aquellas personas que hubieran delinquido. Lo podemos aplicar a cualquier ámbito, ¿no? De tipos de delitos sexuales, delitos contra la propiedad, es decir, siempre se puede haber una reiteración de delito. Y luego yo presupongo pues que la víctima pues ya se encargarán, supongo, ¿no? Pues las fuerzas de seguridad del Estado, si es necesario, de hacer alguna contravigilancia o algo, pero yo no creo que vaya a volver a reiteración, pero tampoco lo sé, yo no soy un pitonizo. Por lo menos no con la misma víctima, ¿no? Exacto. Pero, María, yo es que lo que no entiendo es esta intención de hacer extender el pánico entre las mujeres. Parece como si que los 5 de la manada, el hecho de que estén en libertad provisional o dentro de 9 años, de 7 años, cuando salgan en libertad definitiva, eso pone en peligro a todas las mujeres de España. Yo no hay cosa con la que me asombre más, me aterra, que estos vídeos que se están difundiendo en las redes sociales desde el principio del juicio, que se llama La manada somos todas. Y hay vídeos en los que una mujer tras otra, de todas las edades, se preguntan: ¿puedo bajar por pan? ¿Puedo salir a la calle? ¿Puedo ponerme minifalda? ¿A partir de ahora puedo hacer toples en la...? Oiga, ¿pero qué está pasando? ¿De verdad somos conscientes de que se puede extender el pánico entre la gente de esta forma? ¿Cómo se puede presentar España como si fuera un país de violadores en el que los violadores además no tienen condena? Es que eso es mentira. La realidad es que los colectivos feministas sí tienen un cierto sentimiento de impunidad, Caraballo, aunque no entiendas este sentimiento, pero es lo que están manifestando en la calle y lo que a diario explican los colectivos de mujeres y los colectivos... Sí, pero vamos a ver, todos los días hay gente que comete delitos, que no se arrepienten de los delitos y que salen a la calle. Y pueden ser violadores, pueden ser asesinos, porque en un Estado de Derecho las cosas funcionan así. Cometes un delito, vas a un juicio, se te impone una pena, la cumples y quedas en libertad. ¿Por qué con los hechos, con los de la manada, estamos extendiendo la sensación de que todas las mujeres en España están en peligro por esos 5 tipos? ¿Por qué estamos extendiendo la sensación de que a partir de ahora las mujeres no se pueden poner minifalda? ¿De qué estamos hablando? Que vamos a ver, yo es que no lo entiendo. ¿Qué se pretende? ¿Que los de la manada que tengan cadena perpetua? Pues que se diga. ¿Qué se quiere? ¿Una guillotina en la Plaza Mayor de Madrid? Pues que se diga, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice no Javier. entiendo exactamente yo cuál es el razonamiento lógico. Yo no entiendo que estemos diciendo que todas las mujeres estamos en peligro, porque no es eso lo que estamos diciendo. Lo que yo he preguntado, perdona, Pilar, es quién protege a la joven que fue víctima de la manada, y la respuesta está en el fallo del tribunal, que ha notificado a las partes y que impide entrar a esos 5 jóvenes que ahora mismo van a salir en libertad en Madrid, que es donde reside la víctima de la manada. De hecho, les impone una serie de medidas cautelares. Una de ellas es esta, la de la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, que es donde tiene la residencia esta joven. Será porque consideran, tal vez, no lo sé, desde mi ignorancia judicial. Pues por eso mismo yo entiendo lo que está diciendo Javier. Es decir, esta gente
Insisto, yo creo que tendría que cumplir su condena completa, pero no fue. Esto es una apreciación personal por la barbaridad que han hecho. Pero aquí hay unos jueces que han impuesto el castigo y además que han decidido que está en condiciones de salir. Evidentemente tienen más datos que los que podemos tener nosotros, insisto, aunque yo no estoy de acuerdo con la decisión que han tomado. Ahora, cualquier reo que cumple su condena, ha cumplido ya con su deuda con la sociedad. Ahora, si vamos a pensar que cualquier persona que ha cometido un delito es un potencial permanente delincuente, hombre, yo creo que nos equivocamos mucho. Cualquier reo que haya cumplido su condena, pero es que estos señores no han cumplido su condena, no es una sentencia firme. No ojo, es una sentencia que yo no comparto, pero que hay unos jueces que son unos profesionales de aplicar la ley, que dicen las leyes, y que dicen está en condiciones de salir con determinadas condiciones, y dices tú que no protegen a la víctima. Hombre, le han dicho que no pueden entrar en la ley. No, al contrario, acabo de decir lo contrario, Pilar, que precisamente esa decisión, de hecho, de alguna manera, pueden pensar esos 3 jueces que puede tener cierto peligro esa mujer víctima, y por eso en esas medidas cautelares impiden a los 5 condenados acceder a Madrid. Decimos lo mismo. Lo que estoy diciendo es por qué tienen que, si presupusieran que son todavía presuntos delincuentes o quieren buscar a esta víctima, evidentemente tendrían que poner otras medidas o probablemente no la habrían dejado en libertad. O sea, yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Creo que lo he dicho por activa y por pasiva. La acato, pero no estoy de acuerdo. Ahora, evidentemente, si ellos creen que son todavía personas que están en condiciones de ir a buscar a su víctima, de volver a maltratarla, de volver a violarla o a cualquier otra, desde luego no deberían tomar estas medidas. Pero vamos a ver, por remarcar lo fundamental, que igual hay gente que se confunde. No es que haya habido hoy una sentencia distinta a la que había por la que se decreta que estos 5 estén en libertad. No hay ninguna sentencia nueva. Lo que hay hoy es una decisión de un tribunal porque los 5 de la manada interpusieron un recurso a la sentencia porque no están de acuerdo con esa condena, y es su derecho de defensa para poner ese recurso. Y cuando se pone un recurso, la sentencia, digamos, queda en suspenso hasta que haya otro tribunal que la ratifique o la derogue. Y lo que ha hecho hoy es el Tribunal de Navarra es decir que mientras tanto se resuelva el recurso, que queden en libertad provisional. No quiere decir para nada que lo de la manada no vayan a volver a la cárcel. Si mañana el Tribunal de Navarra, que supongo que será el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, reafirma la sentencia, los de la manada tendrán que volver a la cárcel y se les acabará la libertad provisional. Pero lo de hoy no es una nueva sentencia que deroga la anterior. Eso no existe. Hay una medida cautelar provisional mientras se resuelve el recurso. Y yo ya he dicho anteriormente que como hay una sentencia anterior, ahora tiene más sentido la prisión provisional que en los últimos 2 años. Caraballo, cierras el tema si quieres. Caraballo, no. Caraballo no, perdón, Caraballo ya lo acaba de cerrar. No, pero Maruenda. A mí lo que me empieza a preocupar mucho es la presión social a lo que es el mundo de la justicia. Eso incluso la ministra, que podemos discrepar en algunos aspectos, habría que intentar poner un poco, no de coto a la libertad de expresión, oye, pues que la gente se manifieste. Yo ahora pues he recibido pues mensajes de mi entorno familiar más inmediato, indignados con el auto de salida de prisión. Bueno, pues oye, la gente tiene derecho lógicamente a expresarse, pero no tenemos que ir con cuidado que la presión social no obligue a los jueces a actuar no conforme a derecho, ¿no? Es decir, no conforme a derecho sería poner la presión social por delante de lo que ellos crean que es la aplicación de las leyes vigentes. Pero que otra cosa es que tú digas, oye, a mí la sentencia de la manada no me gusta, creo que debería ser mayor, entonces, oye, refórmese el Código Penal. Para eso está el legislador, oye, ahora hay un gobierno y yo creo que hay una mayoría de buscar fórmulas que tampoco no sean disparatadas, donde pues se resuelva esa situación, pero es que si no estamos sacando todo absolutamente de contexto. Yo ya he dicho simplemente, a mí los de la manada me repugnan bajo cualquier circunstancia, pero claro, no podemos estar aquí en que tengamos que medir sensibilidades, es decir, a ver quién es más sensible socialmente. Y luego hay una cuestión que quería acabar diciendo: España es un país donde no se produce situaciones de este tipo. Afortunadamente es una situación singular.
Es decir, todos los medios de comunicación estamos pendientes, publicamos todo lo que sale, desgraciadamente, de abusos contra las mujeres. Es decir, hay una enorme sensibilidad social. Este no es un país en general, y he dicho al principio que hay micromachismos y existen y hay que erradicarlos, y sigue habiendo ámbitos de machismo, sin lugar a dudas. Pero en general no es un país machista, no es un país racista, no es un país homofóbico. Esa es mi opinión. Es decir, aquí no hay como otros países donde hay circunstancias que se te ponen los pelos de punta, y hablo de democracias, no hablo del tercer mundo. Vamos a abrir, si os parece, debate migratorio en conexión con Italia, primero porque el ministro del Interior, Matteo Salvini, sabéis que ha rechazado esta mañana la entrada de un nuevo barco con migrantes a bordo, un barco de bandera holandesa de una ONG que es alemana y se llama Lifeline. Iban más de 200 personas a bordo, carne humana para Matteo Salvini. Y esta tarde parece que el ministro de Infraestructuras del Movimiento 5 Estrellas ha dado orden a los guardacostas italianos de trasladar sus barcos hasta donde se encuentra ese buque holandés para trasladarles a puerto seguro en Italia a los inmigrantes mientras se investiga la embarcación de la ONG, que va a ser inmovilizada en el puerto a la espera de saber si ha incurrido en alguna irregularidad. Corresponsal en Italia, Darío Menor. Buenas noches, Darío. Hola, muy buenas noches. Bueno, esto es, os suena por lo menos a lo de siempre, ¿no? Paralizar el barco que rescata vidas en el mar, inmovilizado hasta que las autoridades decidan que puede volver a trabajar, si es que lo deciden, ¿no? Pues sí, así es, María. Sonaba realmente como la historia como la del Aquarius, el barco que hace 11 días pues no pudo desembarcar a los inmigrantes que llevaba. La historia parecía muy similar. De hecho, durante buena parte del día estábamos esperando a ver qué iba a pasar con el Lifeline, pero bueno, la noticia ha salido en el último momento de la tarde, y es que las autoridades holandesas, que recordemos que es la bandera que tiene este barco de la ONG alemana, han dicho que a ellos no les resulta que esté registrado en Holanda. Entonces, no se ha hecho esperar la reacción de Roma. De inmediato el gobierno italiano ha anunciado que el buque va a ser conducido a un puerto italiano para ser puesto bajo secuestro y que la tripulación podría ser acusada de favorecer la inmigración ilegal. Los 224 extranjeros que llevaban a bordo parece que van a ser trasladados a una embarcación de la Guardia Costera, aunque todavía no está muy claro que acaben en Italia o no. Salvini ha dicho esta noche en un acto electoral en Viterbo que él espera que los acepte Malta, aunque la verdad es que parece difícil pues que la Valeta vaya a aceptar hacerse cargo de estas personas. Vamos, que de momento se confisca el Lifeline, el barco de la ONG alemana. ¿Se sabe qué va a suceder, Darío, con los inmigrantes que viajan a bordo de este barco? Porque dices que Italia pretende derivarlos a Malta, pero claro, la incertidumbre es bastante grande hasta ahora, ¿no? Pues sí, así es. Incertidumbre ahora mismo es total. Lo normal sería que acabaran en Italia, con lo cual la idea esta de Salvini repetida de que los barcos de la ONG, los inmigrantes que son rescatados por estas organizaciones, no van a acabar en Italia, pues en este caso sería una excepción motivada por esta situación de ilegalidad en la que en principio podría haber incurrido el Lifeline al utilizar de manera irregular o incluso ilegal la bandera holandesa. No se sabe en cualquier caso en qué puerto podrían ser llevados estos inmigrantes. Salvini insistía esta noche en que Malta se tenía que hacer cargo. Vaya, hemos tenido un problema con la comunicación de Darío Menor. Con Roma nos estaba contando esa intención de Matteo Salvini de derivar a los migrantes a Malta, que parece que pues es poco improbable que eso suceda, porque no parece que Malta pueda hacerse cargo de 224 migrantes. Bueno, segunda parada en este debate migratorio, Estados Unidos, donde ya contamos ayer que el escándalo ha obligado a Donald Trump a recular ante su inmoral política migratoria que separa a niños de sus padres en la frontera con México. Ayer se derogó sobre el papel esa práctica con un decreto. Hoy se ha debatido la cuestión en la Cámara de Representantes. Voy a saludar al corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Buenas noches, Agustín. María, buenas noches. Bueno, que Donald Trump vuelve a las andadas menos de 24 horas después de decir que tenía un corazón enorme y por eso suspendía su orden de separar a los niños de sus padres inmigrantes. Culpa ahora a los demócratas y a México de una crisis humanitaria de la que él es el único culpable. El mejor Trump ha vuelto a aparecer, ¿a que sí, Agustín? Donald Trump no cambia, en realidad, María, nadie cambia a los 72 años. Y como no le han gustado las portadas de los periódicos ni los comentarios de las radios, pero sobre todo la cobertura en la televisión, donde se ha dicho que ha capitulado, que ha cedido a las presiones de su mujer y de su hija, y que se ha ablandado con los llantos de los niños buscando a sus papás encarcelados,
ha decidido hoy echar la culpa a los demás y ser el matón que acostumbra a ser la mayoría de los días. Ayer dijo que tenía un enorme corazón y hoy ha vuelto a ser Trump, acusando a los demócratas de que quieren abrir las puertas de la nación a los inmigrantes, que no les importa nada, los niños y sus padres, que lo único que hacen es obstruir en el Congreso su agenda y sus propuestas. Y luego ha cargado molesto y furioso contra México porque no frena a esa gente que recorre más de 3.500 kilómetros a través del país desde Centroamérica, como si cruzaran el Central Park, y los permite entrar libremente en Estados Unidos. Lo único que está haciendo México es llevarse nuestro dinero y traernos drogas, ha afirmado. 24 horas después de que el presidente capitulara, hay mucha confusión sobre dónde serán encarcelados los inmigrantes con hijos que crucen la frontera y dónde serán llevados los niños que no tienen un menor a su lado. ¿Y qué se hará con los 2.600 que fueron separados forzosamente de sus progenitores? Muchos de estos niños son tan pequeños que no saben su nombre al completo, no saben hablar y no conocen los apellidos de su madre o de su padre. Y esos niños, María, seguirán aquí hasta que se encuentre dónde están sus parientes, un proceso que puede durar varias semanas o hasta meses. La crisis que ha creado es tan grande que el Pentágono se va a tener que encargar de buscar alojamiento a unos 20.000 niños y adolescentes que están ya aquí o que van a llegar y que serán metidos en bases militares. Bueno, creo, Agustín, que tienes las portadas ya de algunas de las populares revistas con imágenes que van a dar la vuelta al mundo, ¿no? ¿Qué imagen llevan? Lo primero hay que decir que felicitaciones a los compañeros que han elaborado las portadas de la revista Time y de The New Yorker, que llegarán mañana a los kioscos. La de Time es de una niña pequeña llorando y mirando hacia arriba a un Trump con chaqueta, con traje, que se impone por su tamaño sobre ella y con el titular Welcome to America, bienvenida a América. Y la portada de New Yorker, que tiene, ya sabemos, algunos de los mejores ilustradores de la prensa mundial, se puede ver a los pies de la Estatua de la Libertad y a 5 niños escondidos y temerosos entre sus ropas. Y si nos quedamos con otra imagen, María, la de Melania Trump. Más frívola esta, ¿no? Sí. Sí, que se ha subido en su avión en Washington para ir a la frontera, a Texas, con una chaqueta de Zara, como la llaman aquí, que dice I really don't care, do you? Que es algo así como no me importa nada, y a ti. Se ha bajado del avión sin ella, ha visitado un centro de acogida y de detención de unos 60 niños y niñas guatemaltecos con una camisa de color caqui. Pero ya, claro, te puedes imaginar, María, los comentarios que ha habido por el mensaje de la indumentaria de la primera dama. Me los puedo imaginar. Fíjate, Agustín, que cuando hemos visto esta imagen en la redacción, el I really don't care, do you, hemos pensado que era una especie de montaje o algo parecido y he dicho, tengo que preguntárselo a Agustín porque no daba crédito, no es muy oportuno, desde luego. Menos mal que se la ha quitado, dices que se la ha quitado al bajar, ¿no? Sí, se la ha quitado dentro del avión, se la ha quitado, ha bajado ya sin ella y se ha vestido con una camisa de las típicas que se utilizan en estas visitas a los lugares calurosos y un poco tropicales, como es el clima en este momento en Texas, donde además de calor hay unas lluvias torrenciales enormes. Agustín, ¿no puede ser que no se refiriera a la situación de los niños, sino a la falta de sensibilidad de su marido? Yo creo que no, yo creo que ha sido pues la típica metedura de pata de alguien que se ha colocado esta chaqueta. Mira, quizás... No, te lo digo quizás, porque no me encaja con el hecho de que se ha posicionado abiertamente en contra de su marido y la política con los niños hace 2 días. Por eso te lo preguntaba. Quizás ha sido un error, quizás ha sido una equivocación, quizás no se ha fijado en lo que tenía claro. la chaqueta en la espalda. Eso una mujer no sé, sabe muy bien lo que pone en la chaqueta que se pone. Eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir inmediatamente. Pero una mujer, ella precisamente que ha sido modelo, que ha tenido mucha constancia de las ropas que se ha puesto encima y de las ropas que se ha quitado, eso no puede hacerlo. El mensaje definitivo... ella ha intentado pues defender a los niños, preocuparse de los niños, dar una imagen de la madre de América que se preocupa de estos críos, pero luego, inmediatamente, cuando ella estaba hablando con los encargados de este centro, que es un centro controlado por la Iglesia luterana, su marido estaba atacando despiadadamente a los demócratas, culpándolos de todos, y luego ha cargado con México.
Y no te extrañes, es muy probable que en los próximos días, en las próximas semanas, el presidente anuncie la ruptura, la salida de Estados Unidos del acuerdo NAFTA con México y Canadá, porque a México le considera en este momento su mayor enemigo, o uno de sus mayores enemigos. Y más lo va a ser con el nuevo presidente de México, ¿no? Vamos, hombre, lo que va a ser eso. Agustín, es que vamos. Una pregunta que quería hacerte, porque no me cabe duda de que el presidente Trump habrá endurecido todas las normativas anti-inmigración que existan, pero se está publicando en algunos sitios que lo que está sucediendo con la separación de los niños de sus padres, de las personas inmigrantes, pues que no es algo que haya impuesto Trump, sino que viene de muy atrás, que se seguía aplicando con Obama, con Bush y desde mucho tiempo atrás, porque cuando alguien entra en Estados Unidos de forma irregular, se le considera un delincuente, con lo cual que ha cometido un delito tendría que ir a la cárcel, y si es un niño que está acompañando, lo que es menor, no puede ir a la cárcel, y que por eso se le separan. Vamos a ver, en la ley, hasta que se decide deportar o no deportar. Entonces, lo que quiero saber, ¿esto es algo que haya impuesto Trump, lo ha endurecido o esto ya existía? No, lo ha impuesto Trump con su política de tolerancia cero a partir del mes de abril, en la que dijo que todas las familias que llegaran con niños iban a ser separadas, los padres iban a ser encarcelados durante el proceso de procesamiento, es decir, que van a través de los tribunales para decidir si, por ejemplo, pueden legalmente pedir asilo en Estados Unidos, o como delincuentes al cruzar la frontera deben ser detenidos. Hay que matizar una cosa. Aquí las leyes consideran el cruzar ilegalmente la frontera un delito menor. Lo que sucede es que, como hay tantos casos, el proceso de salida de estas personas dura mucho tiempo. O sea, la decisión, por mucho que el presidente esté intentando engañar, por mucho que el fiscal general Jeff Sessions invoque la Biblia diciendo que la gente tiene que cumplir las órdenes del gobierno, es una decisión del presidente, es una decisión del Departamento de Justicia, que no se produce ahora, sino que hay ya pruebas de que nada más llegar a la Casa Blanca se le planteó ejecutar esta orden de separar a los niños y que luego no la tomó, la ha tomado ahora, con lo cual el presidente Bush y el presidente Obama podían haberlo hecho, pero nunca lo hicieron, porque consideraban que el separar a los niños era torturarlos, era someterlos a un trauma que puede dejar muchísimas consecuencias. Hay testimonios en los periódicos de algunos sobrevivientes del Holocausto que hablan de que si sufrieron mucho durante su presencia en los campos de exterminio, una de las cosas que más sufrieron fue el momento en el que los soldados nazis les separaban de sus madres. Entonces, esa decisión es una decisión unilateral del presidente. Él es el culpable, él ha causado esta crisis y ahora está intentando salir de ella como pueda. Pero ayer os decía, iba a haber un mitin en Minnesota en el que el presidente dijo que él no era el culpable de nada, sino que lo que estaba haciendo era un triunfo personal para él, porque él lo que quiere es asegurarse que la frontera de Estados Unidos esté segura y que los inmigrantes no infecten, y esas son palabras suyas, a Estados Unidos. Pero Maruenda, que haces aspavientos. Yo me pregunto, ¿Estados Unidos tiene derecho a tener fronteras o no? Primera pregunta. Sí, por supuesto. ¿Puede tener política restrictiva frente a la inmigración? Sí o no. Por supuesto. ¿Es el presidente legítimo de Estados Unidos salido del voto popular de acuerdo a lo que son las normas de democracia estadounidense y de sus leyes electorales? Sí. A mí me puede gustar o no me puede gustar. El tema de los niños es verdad que es muy lacerante, pero es que siempre todo es anti-Trump, ¿no? Es decir, claro, es que al final resulta de que... es una barbaridad. No, oye, a mí lo que me parece muy legítimo que él quiera inmigración cero. A mí... Mi opinión es distinta, pero a mí me parece un error. Pero él está en su derecho. Es decir, los países, y en Europa estamos viendo una crisis migratoria enorme, y entonces nos tenemos que poner de acuerdo, porque lo mismo que le pidamos a Trump, pidámoslo a nuestros gobiernos. Oye, que se levanten fronteras en Grecia, levanten fronteras en Italia, y que todo el mundo pueda circular. Pues hombre, separar a niños de 4 años de sus padres no se lo vamos a pedir a puedes tomar medidas contra inmigración, pero que no sean de la crueldad que me parece excesiva, como en este caso, aquí, ¿no? Claro. Y luego la mentira, Agustín, norma, ¿no? Y luego la mentira, es decir, él ha dicho, no, esto es un movimiento, no sé qué, de los demócratas, oiga, y de los republicanos, de su propio partido,
que todos hemos visto cómo ha sido ayer acogido él con gritos de gente de su propio partido. Es decir, que no debe estar gustando mucho a esos americanos de American First, o por lo menos a parte de ellos, ¿no? Cuando ganen las elecciones otra vez, ¿qué diremos? Que los americanos se equivocan. Bueno, de acuerdo, pero estoy diciendo, es que parte de su partido tampoco está de acuerdo, porque, insisto, se pueden tomar medidas de defensa de sus fronteras, pero oye, la crueldad va mucho más allá de unas medidas gubernamentales. El presidente está mirando ya las elecciones parciales al Congreso de noviembre. Y entonces él ha concluido que, a pesar de la mejoría económica, la reforma de impuestos que se aprobó el pasado año no vende, no es algo que atrae a los norteamericanos. ¿Qué atrae a sus correligionarios, a la gente que le apoyó? La inmigración. Y él dice que, aunque se vean estas imágenes de los niños desesperados, de las portadas de los diarios, de la cobertura de prensa, sus votantes van a estar orgullosos y contentos. Es decir, en este país 2/3 partes de los norteamericanos están en contra de torturar a estos niños, de la crueldad con la que han sido separados de sus padres. Pero, sin embargo, el 68% de los republicanos dicen que lo que está haciendo el presidente es bueno. Él cuenta con que, movilizando a los republicanos, van a garantizar que se presentan a votar para impedir que los demócratas consigan el control del Congreso. Pero cuidado, porque hay medios que son poco sospechosos, como el diario The Wall Street Journal, que están advirtiendo al presidente que, si sigue con esta política, lo que va a garantizar es una victoria abrumadora del Partido Demócrata y el camino inicial al impeachment, es decir, al juicio político contra él. Y eso lo dice el Washington Post, ¿eh? Oye, lo llevamos desde el primer día diciendo que le va a haber el impeachment, y van pasando los años y completará sus 8 años y no habrá sufrido ningún impeachment. Yo que entiendo que la prensa progre estadounidense y a alguno de los sectores empresariales les gustaría mucho, pero de verdad, no sé, vamos, es una profecía que no llega. Igual yo me equivoco y lo consiguen. Eso lo dice el Wall Street Journal, que no es sospechoso de ser un periódico liberal. No, si no digo que lo sea, pero digo que también es muy sospechosa la obsesión por el impeachment. A mí me llama la atención, pero bueno. Bueno, Agustín, pues dejamos la obsesión por el impeachment y te despedimos por hoy. Venga, un saludo. Saludos, buenas noches. Que descanses. Chao. Bueno, el debate de la inmigración, que está muy presente en Estados Unidos y que está muy presente en la agenda internacional del presidente Pedro Sánchez, que ha dado prioridad claramente a sus citas europeas, la del sábado en el Elíseo con Emmanuel Macron, la del domingo en la minicumbre informal de Bruselas, que va a estar dedicada íntegramente a este asunto, al debate migratorio, la del martes que viene con Angela Merkel en Berlín, que le va a hacer un hueco también a Pedro Sánchez. Ha dado prioridad a esta agenda internacional a su reunión con el presidente catalán, que va a ser el próximo 9 de julio, después además de la del Lehendakari. Bueno, sabéis que mañana podría haber una primera foto de Quim Torra con Pedro Sánchez en Tarragona y con el rey también, Felipe VI, en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Pero a Quim Torra le ha entrado algo así como una pataleta y ahora amenaza con boicotearse a sí mismo, porque al fin y al cabo es el presidente catalán y hablamos de un acto institucional muy importante para Cataluña y ya sabéis que amenaza con no asistir, porque se ha enfadado mucho, ¿no, Pilar, por la nota de ayer de la zarzuela y por el no de la zarzuela? Lo que era la nota de ayer era indignante, primero por el tono y segundo por la ignorancia de quienes la firman. O sea, es que no saben cuál es el papel del rey en este país, ¿no? Evidentemente, el rey puede entrevistarse con políticos. El intento estrambótico de Quim Torra de reunirse a solas con el rey. Sí puede perfectamente reunirse con el rey, probablemente lo hará en algún momento, y bueno, y el rey, todos sabemos que no tiene un papel institucional, y mucho menos político. Él está obligado a aceptar lo que le pone delante el gobierno. La prueba es que cuando sus discursos fuera de España se escribe en el Ministerio de Asuntos Exteriores, luego le puede poner un poco de estilo, pero lo sabemos todos perfectamente. Y el discurso que él pronuncia, que es el que elabora él mismo con su equipo, que es en la Navidad, siempre previamente se envía a Moncloa, porque él es la persona que tiene que... El gobierno es el que refrenda los actos del todo jefe el rey, del Estado. Y por tanto, él puede recibir a políticos, pero de una forma institucional, en una ronda de conversaciones, o por un momento determinado, pues cambiar impresiones con un político. Ahora, hablar con un político sobre un tema político concreto relacionado con algo tan serio como es la unidad de España, y encima firmado por dos expresidentas de Generalitat en un texto que le ponen a parir,
porque le ponen a parir, de una dureza absoluta y de desprecio hacia lo que es su papel institucional. Vamos, yo cuando leí dije, esto ya está clarísimamente lo que va a hacer, responder que esto es un problema del gobierno, que efectivamente le mandó la carta al gobierno. Le han dicho que se ha equivocado de ventanilla, ¿no? Que acuda a la ventanilla apropiada, pero si es que es verdad, pero es que además encima está ahora con la pataleta, como tú dices, y mintiendo como un bellaco. Porque claro, dice, no, es que encima estos juegos que financia la Generalitat, es mentira. No los financia la Generalitat, los financia el gobierno de España, en parte, otra parte el Ayuntamiento de Tarragona, y la Generalitat ha puesto un dinero que ha refrendado el gobierno de España cuando ejercía el poder de la Generalitat a raíz de 155. Es que ya no solamente aquí estamos en manos de un presidente que recibe instrucciones de donde sea, ahora de otra ciudad de Hamburgo ahora, ¿no? Que yo me imagino que poco a poco se irá despegando de Puigdemont, pero de momento hace lo que dice Puigdemont. Es que encima es un presidente que miente y que además no piensa en lo que es bueno para los catalanes, porque unos Juegos del Mediterráneo es algo importantísimo para Cataluña, no solamente para Tarragona, para Cataluña. Y sin embargo él está en lo suyo, en lo pequeñito, en la pataleta independentista, en el reino no me gusta, el discurso del 3 de octubre. Bueno, ya está bien. Hoy sabéis que se ha reunido en Berlín con Puigdemont, ha ido a verle allí a Berlín, ahora no vive en Hamburgo, no se ha ido a vivir ayer a Hamburgo. Ha ido a Berlín, creo. Y ha dicho que hasta mañana no nos saca de la duda, que hasta mañana no nos dice si va a ir. Yo no voy a dormir. Yo no voy a dormir. Eso te iba a decir. No voy a dormir con la duda de si va a ir o no va a ir. Como si nos interesara mucho que vaya o no. Yo tampoco, no sé si tú vas a dormir, Pilar, yo tampoco veo preocupado al rey porque no asista el señor Torremolinos. En todo caso, ¿pensáis que se va a producir esa foto o al final va a pasar el tema? Ni lo sé ni me importa. Bueno, puede ser, pero aquí estamos ante una crisis institucional que no solamente no ha remitido, sino que se va a mantener. Es decir, quien alguien crea que esto ya está y tal, habrá una sentencia donde les condenará pues a 10, 12 años, los que sean, ya veremos, pero el gobierno de Cataluña sigue en manos de Puigdemont. Esa es la realidad. Él maneja los hilos, Torra es una mera marioneta, un monigote, pero sobre todo es un monigote que yo no lo digo ofensivamente, porque él está encantado de ser la marioneta. Es decir, él tiene esa voluntad que no pasó entre Puigdemont y más, sino que él está encantado de ser gregario absolutamente de Puigdemont, y por eso va a hacer cada X tiempo, pues va allá, va a ver al líder carismático, ¿no?, al mesías del independentismo, y luego porque el mesías del independentismo se ha encargado de que esté rodeado no de gente del PDeCAT, sino de la lista del presidente. Son todos gente, como dicen ellos, absolutamente leales a Puigdemont. El rey ha actuado pues como actúa siempre, con enorme eficacia, transparencia, lo cual está muy bien, ¿no?, y respeto institucional. En este terreno no es el presidente, por ejemplo, de Extremadura que vaya a ver al rey, con lo cual ni tiene el rey ninguna necesidad de decir eso al presidente del gobierno. No recuerdo que tenga que hacer, vamos, no creo ni siquiera que lo haga, sino que acuden a verle y ya está, y no tiene mayor importancia. En este caso era una cuestión que es la obsesión que ha tenido siempre el nacionalismo, de que su interlocución no sea con el gobierno de España, sino que sea con el rey. Es decir, yo recuerdo muy bien la transición cuando ellos planteaban ese tipo de posibilidades de que el rey es rey de España y luego cada territorio tiene su soberanía y están unidos en un vínculo confederal que se llama el rey. Es decir, el rey que no tiene ni poder, que es realmente como la Commonwealth, ¿no? Eso es un ejemplo, está muy escrito y todo el mundo que nos ha escuchado lo conoce, ¿no? Es decir, el modelo Commonwealth es donde efectivamente pues la gente se olvida que la reina de Inglaterra es reina de Canadá. Es decir, reina, y hay un gobernador que tiene la misma influencia ya, supongo, que mi perra Lolita, ¿no? Porque quien manda es el primer ministro Trudeau y ya está, y es meramente pues simbólico, ¿no? Pues mi perra Lolita lo haría muy bien paseando por allí, es muy cariñosa y amable, ¿no? Dicho esta broma, esa es la realidad. Entonces la crisis sigue allí, va a seguir porque ellos están empeñados en el enfrentamiento, porque el enfrentamiento tiene un efecto balsámico. No tienes que hablar de la política cotidiana, sino que hay una sociedad catalana dividida en un bloque independentista que sigue con su lazo amarillo, su enredo y su lío, y el resto que permanece escéptico observando el caos. Caraballo. Aunque el conflicto, lo que está ocurriendo en Cataluña, no tiene absolutamente nada que ver con el terrorismo de ETA, aunque persigan el mismo fin, que es la independencia de un territorio de España,
Lo que sí es verdad es que el independentismo catalán ha asumido desde hace muchísimo tiempo la retórica que ha mantenido ETA. Yo creo recordar que casi todos los comunicados que hacía ETA, a quien se referían era al jefe del Estado, al rey, y siempre pedían mediadores internacionales, exactamente igual que lo hacen los independentistas catalanes. Esto es por no hablar de otras cuestiones como lo de llamar presos políticos, exactamente igual las organizaciones abertzales han considerado a los presos etarras como presos políticos, y el acercamiento de presos, que además es otro debate distinto, pero pues también está en el ideario del independentismo catalán. Es decir, que de forma general se ha asumido todo eso, como Quim Torra, igual que Puigdemont, sigue considerando que en Cataluña se ha declarado la independencia y que lo único que se están haciendo es dar paso hacia la independencia, que ese es un objetivo al que no han renunciado y lo siguen proclamando como tal. Pues lo lógico es que se refieran al rey como el rey a Felipe VI como el rey el jefe de Estado de un Estado con el que hay que negociar la independencia, y lo hacen así. Hasta que ellos no salgan de esa retórica, pues el conflicto no va a avanzar nada, y algún día se tendrán que dar cuenta ellos o quienes les apoyan que no van a ninguna parte. Bueno, pues que sepáis que en Berlín, que decías tú, Pilar, que ha sido en Berlín, el presidente... No, lo digo porque ayer se anunció Puigdemont que se iba a vivir a Hamburgo, por eso lo digo. Pues han debido de cambiar de ciudad. Sigue teniendo casas en muchos sitios. Para reunirse. A ver quién las paga, ¿no? Han decidido que mejor a Berlín, se han debido de ir a tomar allí un café, y que os decía que sepáis que el presidente Quim Torra se ha hecho el interesante, y además de no decir y de negarse a explicar si va a acudir mañana a Tarragona a ese encuentro en el que coincidiría con el rey y con Pedro Sánchez, además de negarse hasta mañana, ha dicho que han tratado cuestiones de más calado. Y ahí lo ha dejado, no sabemos de qué calado habla, pero no ha hablado de la reunión de mañana, que parece lo más interesante porque es lo más inminente en el tiempo, ¿no? Parecería lógico que nos hubiera dicho si va a ir o no va a ir. Si ya lo tiene decidido, pues parece que no lo tiene decidido, y si lo tiene no nos lo va a contar. Pues fíjate, yo ahí le doy la razón. A mí me parece más importante recibir instrucciones de Puigdemont para el encuentro que va a mantener con Pedro Sánchez, con el presidente, porque ahí es donde se lo juega Torra, y nos lo jugamos todos. Pues esas deben que yo de ser. Estoy muy inquieta con algunas decisiones que tomó la ministra Meritxell Batet. Esas deben de ser las decisiones o las cuestiones de calado. Eso es lo que más me preocupa. Marta García Aller, buenas noches. Buenas noches, María Hernández. Está aquí Marta ya para hablarnos de la prensa nacional e internacional, y de lo que no será portada. ¿Qué no va a ser portada? Pues no va a ser portada Ruperta. No sé si conocéis su historia, pero ya que no estamos hablando del hambre que están pasando los venezolanos, hablemos del hambre que pasó Ruperta y que la mató. Ruperta era la elefanta más popular de Caracas. Tenía más de 60 años, era muy longeva, llegó en los años 70 al país, en el momento del mayor esplendor económico de Venezuela, y desde hace más de un año sufría falta de alimento en el zoo. Muchos venezolanos denunciaban la desnutrición. De hecho, en vez de comer los 135 kilos de comida que debía comer, consumía 10 kilos nada más. Y hay unas imágenes realmente desoladoras de cómo este animal pues estaba quedándose escuálido, hasta que en mitad de un espectáculo que estaba dando delante de 10 niños y algunos adultos, pues se murió. Se murió Ruperta con 2,5 toneladas de peso, mucho menos de lo que tenía que pesar. Y esto no es más que el titular de un drama, el del hambre en Venezuela, que no sé si es porque nos hemos acostumbrado, pero que ya no está en los titulares. Es algo que está denunciando pues muchas ONGs, que es un problema que está llevando a la emigración masiva de Venezuela. La BBC sacaba hoy un reportaje precisamente de cómo están emigrando por hambre, y no estamos hablando de ello. Hablemos por lo menos de Ruperta. Madre mía, 10 kilos en lugar de 135. Sí, por hambre y por falta de medicinas. 5.000 son los venezolanos que han salido, que salen de sus hogares cada día, que abandonan su hogar cada día por el hambre. Está llegando masivamente a España. En este momento es la llegada mayor de migrantes, son de Venezuela. Te lo dije.
Te lo dije, María Hernández, te lo dije, que esto de Hungría pintaba muy mal, que esto de la urbanización de Europa, de cómo las políticas de ultraconservadoras de Víctor Orbán y xenófobas están yendo a peor, y el Parlamento húngaro, no sé si lo habéis visto hoy, ha aprobado un paquete de medidas que criminalizan y castigan con penas de hasta 1 año de cárcel a los individuos o grupos o ONGs, por ejemplo, que ayuden a los inmigrantes irregulares, aunque solo sea para asesorarles e informarles de cómo solicitar asilo. Eso ya está penado con cárcel en Hungría. También han aprobado hoy en el Parlamento varias normas que reducen el derecho a la libertad de expresión e incluso de reunión. Reducen además la independencia de los jueces, aumentando la posibilidad de que les influyan los políticos del Parlamento. Y por si necesitáis algún otro asunto sobre lo que está pasando en Hungría, que la tenemos también un poco olvidada, en la Ópera Nacional de este país se iba a celebrar, a representar Billy Elliot, este musical, y ha sido suspendido porque un diario cercano al gobierno ha presionado diciendo que esta obra podía convertir a los niños en homosexuales. Madre mía. Y han decidido suprimirla por este motivo. Madre mía. Madre mía. No se han enterado de que la OMS ya ha decidido que la homosexualidad no es un delito. Pensé que había dicho algo de Billy Elliot, la OMS, pero afortunadamente no, ¿verdad? No. Bueno, no estamos hablando lo suficiente. ¿De qué? No estamos hablando lo suficiente del calor. Que fijaos, normalmente a estas alturas acaba de empezar el verano. Empieza el verano hoy, y a las 12:07. Están pasando tantas cosas en España que ni siquiera estamos hablando de los tópicos del calor. ¿Cómo está España? Para que no estemos hablando de... Pero tampoco hace tanto calor todavía, ¿no? Mira, que tenía que notar al sevillano. Pues mira, ya que dices esto, te doy un dato de la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy ha explicado la EMET, me perdonará Javier Cancho que me meta en su terreno, claro, sí. Que este verano, a lo mejor hasta Caravaggio tiene razón, Paco Maruenda, fíjate lo que te digo, este verano pinta menos caluroso que los últimos 3 años, que fueron en general muy cálidos, y este, sin embargo, parece que no va a llegar a los máximos que hemos vivido en años anteriores. Bueno, Caravaggio tiene muchas veces razón, pero no siempre, Javier. Hay días que está menos acertado que otros, y hoy me sorprende que tenga razón en algo, fíjate lo que te digo. Ya ve por dónde va, pero bueno, que a mí no me hace falta la AEMET para saber que este año está haciendo menos calor, porque ha habido algunos meses de junio que son infernales. De los 3 meses de verano, yo a los que más le temo es a junio. Muchas veces en junio hace muchísimo más calor que en julio o en agosto, y este año, pues en julio ha sido medio mes casi otoñal. Que tiene razón Caravaggio, pero tampoco te vengas arriba, ¿eh? Claro. No. Una duda, ¿tienes una duda? Sí, tengo una duda, a lo mejor Caravaggio me puede ayudar. Igual yo también. Tengo la misma, ¿eh? No sé, a lo mejor tienes la misma duda, María. Sí. Me preguntaba qué ha cambiado a ojos de los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra para que hasta la semana pasada vieran riesgo de fuga y posibilidad de reincidencia de los miembros de la manada, y hoy hayan decidido que no. Espero que mañana el auto nos lo resuelva, porque claramente la razón por la que estos cinco individuos estaban en la cárcel era por estas 2 razones, que es lo que justifican una prisión preventiva, y imagino ha habido algún cambio que justifica esta decisión de los jueces. Espero que mañana la expliquen. A mí me sorprende mucho por lo que estoy viendo de reacciones de las redes sociales, que hay mucha gente que está retuiteando esto que he dicho antes, que no es una sentencia que los ponga en libertad, sino que es una libertad provisional, y que los de la manada, si hay una sentencia que en breve, cuando sea, del Tribunal Superior, pues ratifica la sentencia anterior, volverán a la cárcel. Pero la razón para esperar a la sentencia... Ya he dicho que yo no entiendo la decisión del tribunal, porque es que si tiene sentido la prisión provisional de los 5 miembros de la manada, es ahora tiene más sustento legal que antes de la sentencia. Y ahora la ley de enjuiciamiento criminal, artículo 504, punto segundo, lo que dice es que cuando a una persona se la condena, aunque recurra, puede estar en prisión provisional la mitad de la condena. Es decir, si los han condenado a 9 años, lo normal es que hasta que haya el recurso se hubiera prolongado la prisión provisional hasta los 4 años y medio, más o menos. No somos nadie, Marta. No somos nadie sin el derecho a informar y a preservar
el anonimato de las fuentes. Los periodistas que estamos aquí, supongo, así lo creeréis. Por eso me ha sorprendido mucho leer hoy en el diario.es que a Raquel Ejerique y a Ignacio Escolar, al director de este diario, los han imputado por descubrimiento de secretos, precisamente por destapar el caso Cifuentes, que de momento se va probando cierta en las informaciones que publicaron. El juez les cita como querellados para entregarles el escrito presentado por la expresidenta de Madrid contra ellos, y es verdad que la Fiscalía ha dicho que no aprecia delito en la actuación de los periodistas, pero que lo que quiere es conocer el origen de la información que hizo caer a Cifuentes. ¿Puede el tribunal pedirles a estos periodistas que revelen sus fuentes? Porque el Tribunal Constitucional, que yo sepa, de esto seguro que Paco Maruenda sabe mucho más, establece que siempre que la información sea relevante, y entiendo que en el caso de Cifuentes lo ha sido, lo que prima es la libertad de información sobre el derecho a la intimidad. Está protegido constitucionalmente, hay sentencias del Tribunal Constitucional de Estrasburgo para abrumar, ¿no? Es un mero trámite, vaya mi solidaridad más absoluta, ¿no? Además con Raquel y con Nacho, ¿no? Que discreparé con Nacho muchas veces, lo saben los oyentes, discrepo en temas políticos, pero me parece una auténtica canallada, al revés, es decir, lo que hay que darles es el premio de la Asociación de la Prensa por la magnífica labor que han hecho los dos y diario.es en este terreno, es decir, por tanto, llevarlos, pero vamos, yo estoy no convencido, absolutamente convencido que eso será archivado y punto. Tenemos Puigdemones por el mundo hoy. ¿Qué te gusta esta sintonía? Me encanta. Pues no sé si habréis leído un titular que fue recurrente en los diarios independentistas de Cataluña este fin de semana. Yo sé que Pilar es muy de leer Le Monde, no sé si también lees el Nacional.cat. ¿Qué siempre leemos? El New York Times todos los días también. Te ve muy afrancesada, Pilar. No, pero el New York Times por supuesto que lo lees, eso ya los oyentes yo creo que lo dan por hecho. Vamos a ver, tengo que hacer todos los días un comentario internacional. Luego lo lógico es que lea la prensa. Pero el Nacional.cat, ¿lo consideras internacional o no? Me pone de los nervios a mí. Pues mira, si lo hubieras leído fin de semana, habrías visto que titulaban, y varios diarios independentistas así lo hacían, que un diario alemán, este era el titular con esta concreción, asegura que Merkel evitó un baño de sangre el 1 de octubre. Eso es lo que se ha leído en la prensa independentista, que gracias a Merkel la sangre no fue al río, vaya. Y la mayor parte de los medios no incluían en el titular el nombre del diario, había alguno otro que sí. Como no es ni el Frankfurter Allgemeine Zeitung, ni el Die Welt, ni ninguno de estos que os puede sonar, os lo cuento, es el Telepolis, que a lo mejor no os suena, no, este no lo pues leo. Porque es una web sin mayor prestigio, y leo a Miguel Riaño en El Independiente que, buceando en cuál es el origen de este diario alemán, ve que el que firma la información es Ralf Streck, un periodista que en su cuenta de Twitter luce el lazo icónico del independentismo y que además es, bueno, pues es un afín a la causa. Y además lo que citan esas informaciones alemanas no son una investigación de este país, sino una opinión del Síndic catalán, del defensor del pueblo. O sea que al final la fuente última que citan en este medio alemán eran también fuentes independentistas. Se ha hecho toda una bola y la prensa independentista cita a la alemana como argumento de autoridad para algo que en realidad no tiene un origen de fuente ninguno, porque nadie cita fuentes gubernamentales, ni alemanas, ni catalanas. Nadie ni cita nada, vamos, que es un bulo enorme. Absoluto. ¿Qué me estás contando, Marta García Ayer? Deberá indemnizar con 12.000 euros, leo en La Voz de Galicia, a una vecina por los ladridos de su perro. ¿Con cuánto? 12.000 euros van a costarle a este señor que su perro ladrara. Y no solo que su perro ladrara, sino que además lo abandonara en su casa por temporadas, y la vecina que protestaba por ello pues sufría ansiedad y protestó varias veces, no le hizo caso el vecino y ahora va a tener que pagar, ya os digo, 12.000 euros. Ten cuidado con tu perra Lolita, Maruenda. Sí, a mí eso me parece muy bien, ¿eh? ¿La dejas sola muchas veces? No, nunca está sola, vamos, y además se porta muy bien. Bueno. Ella y sus hermanos, porque tiene más hermanos. ¿Y todos bien contigo? Sí, Lolita, aunque Lolita es mi favorita. La perra Lolita y ya sus no sé, hermanos. Que tienes varios, sí, pero o sea, pero bueno, es mi favorita, mi debilidad. No sé si los 12.000 euros os parecen más o menos proporcionales que los 7.500 euros que tuvo que pagar una mujer por hacer ruido con sus tacones, que eso también a veces molesta a los vecinos. Bueno, molesta más o menos. A que está lo debajo, mismo, ¿no? sobre todo molesta que está en el piso de abajo, ¿no? Molesta lo mismo, parecido, ¿no? Si tienes perro y tacones ya...
Pues te puede salir por una pasta. Doble la multa por 2. Bueno, de la prensa de mañana, ¿de qué hablan los periódicos? Imagino de qué hablan, claro. Pues te imaginarás que hablan de La Manada, es el titular principal de La Razón, que ya que tengo aquí a Paco Maruenda, pues empezaré por él, si no luego me regaña. Con cariño, pero me regaña. Mucho cariño. Liberan a La Manada, dice La Razón, viven a 500 kilómetros de la víctima. Dice La Razón que ha accedido al auto que justifica que los condenados no pueden huir del país porque no tienen dinero. Destaca también la nueva división en el tribunal entre los diferentes jueces. Y el otro asunto que destaca La Razón en portada es el barco lleno de migrantes y las declaraciones de Salvini, el vicepresidente italiano, que veta a otro Aquarius: llevaos la carne humana a España. El periódico de Cataluña titula que La Manada está suelta y la imagen es para la indignación, la concentración espontánea que ha habido esta tarde en Barcelona tras conocerse el fallo, y mañana volverán a repetirse en muchas ciudades españolas esas concentraciones. En El País también es esa imagen para la manifestación de protesta de hoy en Pamplona. La Audiencia de Navarra, dice El País, deja a La Manada en libertad provisional. Y también destaca el asunto de la migración en Italia, que redobla el pulso a la Unión Europea con nuevas amenazas a los barcos de rescate. Y La Vanguardia, además de estos asuntos, destaca también que Torra deja en el aire hasta el último minuto si planta al rey en Tarragona. Que Pilar Cernuda no va a dormir esta noche por no la va a dormir de la inquietud, de los nervios, de no saberlo. Bueno, veo que los periódicos, Marta, no destacan ninguno. Bueno, no llevan en la portada, si no me equivoco, nada al respecto del Partido Popular, de los precandidatos. No, es el primer día que en las portadas no están monopolizadas por las primarias del Partido Popular, que al menos en visibilidad sí que le están saliendo y muy rentable. Pero sí habla del presidente Sánchez, dice que busca tejer un frente europeo junto a Merkel y Macron, eso dice La Vanguardia, que el presidente quiere contrarrestar a Italia en la crisis migratoria. Y otro asunto también relacionado con el PSOE que destaca El País es que el PSOE ofrece a Esquerra un puesto en el Consejo de Radiotelevisión Española, que sabéis que es el otro asunto que tiene el gobierno encima de la mesa. Sí aparece, estoy viendo en el periódico, un miembro del Partido Popular, aunque no de las primarias. Es Feijóo, el protagonista, paradójicamente, de estas primarias. Dice el periódico que amaga con postularse para dirigir el PP en 2020. Bueno, Feijóo, al que hemos escuchado esta mañana, al que hemos escuchado efectivamente con Alsina esta mañana, que ha dicho además que confía en que haya una selección natural entre los precandidatos, que vayan cayendo, o quien dice cayendo, pues que se fusionen por el camino, para que al Congreso del Partido Popular lleguen solamente 2 o 3. Vamos, que alguien se coma a alguien para que el ecosistema sobreviva, ¿no? Al Congreso llegarán solo 2. ¿no? Claro. Al Congreso 2 nada más. ¿Y creéis que será José Ramón García Hernández al que entrevista La Razón y declara que el PP tiene que ser referente para los católicos? Bueno, está todo muy abierto, ¿eh? Todo muy abierto, pues ya veremos qué pasa. A partir de ahora, de todas formas, habrá que hacerse un croquis para saber si son sorayistas, margallistas, pablistas o cospedalistas, ¿no? Porque ahora ya hay que hacerse un esquema para saber quién apoya a quién. Cada ovejo con su pareja. Paco Maruenda, Marta García Ayer, Pilar Cernuda, Javier Caraballo, buenas noches a los 4, gracias. Dios. Muy buenas noches. Fernando Onega, buenas noches. Muy buenas noches, María, y buenas noches a Melania Trump, esposa de su excelencia. La acabo de ver, señora, en su viaje a Texas para visitar 2 centros de detención fronteriza. En esos centros están una parte de los 2.300 niños que su marido mandó separar de sus padres y solo ayer, ante el escándalo mundial organizado, anuló esa orden. Y dicen que usted, más pueden 2 tetas que 100 carretas, fue el hada madrina que intercedió ante el César para que pusiese fin a ese escarnio, a esa barbarie presidencial, a esa falta de humanidad. Ya expresé mi opinión a mi marido, dijo usted en las redes, y su marido parece que la escuchó. Como dicen en mi pueblo, algo le tendrá que pedir, o recordando esas noticias de la actriz porno, algo se tendrá que hacer perdonar. Pero me importa usted, Melania. Por lo menos tuvo el detalle de presentarse donde están esos niños como una embajadora de esperanza. Por lo menos usted, en toda la familia Trump, tuvo la sensibilidad de escuchar aquellos llantos,
aquellas llamadas a los padres, aquella necesidad de cariño, aquella forma de protesta infantil. Por lo menos usted tuvo el valor de dar la cara en esos centros que parecen jaulas, en esas jaulas que son la última vergüenza de un país y sus gobernantes. Yo ignoro, Melania, si todo es una política de gestos. No tengo información para deducir que Donald hace el papel de poli malo en esta película de miedo y usted el papel de poli buena. Desconozco si su marido y usted han acordado hacer la última representación de la Bella y la Bestia. La Bella en el papel de la ternura, la Bestia ejerciendo como tal desde la presidencia para ser temido más que amado. Usted, la madre conmovida, la Bestia, el hombre que grita America First y levanta el muro y pone aranceles y toma niños, carne humana, dice el italiano Salvini, como rehenes o material de aviso a quienes quieran entrar en su cortijo. Haya o no haya representación, saludo su gesto, Melania, y me agrada pregonarlo. La próxima vez, lleve a su marido, para que sepa que hay miles de niños que lloran por su culpa, para que vea que separarlos de sus padres es también un crimen de lesa humanidad. Nos despedimos hoy con La Luna de Marlango. Se quedan ahora con El Transistor. Llega José Ramón de la Morena. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Hasta mañana.